Y así como estamos, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Padre por esta reunión. Padre, te doy muchas gracias. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos ayudes, que en esta enseñanza que tú nos vas a regalar, que tú me has permitido, Señor, sea de bendición para la iglesia en el nombre de Jesús. Que los desafíe, que los motive, que los ayude, que los anime en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias por ese desafío que tú nos das en el nombre de Jesús, y úsanos en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Vamos a tomar asiento, amada iglesia. Bueno, la semana anterior vimos algo que es muy importante sobre la invitación a la casa del Padre, y hoy vamos a continuar. Hoy, la semana pasada vimos, ¿verdad?, la importancia de la invitación, la importancia de traerlos y la importancia de forzarlos para que lleguen a la casa del Padre. Hoy vamos a hablar sobre dar su fruto en su tiempo. Y quiero empezar en esta mañana pensando en Jueces, en el libro de Jueces. Solamente escuchen, ahorita vamos a ir a una cita bíblica, pero en el libro de Jueces, en el capítulo 9, después de que Gedeón termina su tiempo de Gedeón, viene la descendencia de Gedeón, y hay una tragedia para suceder el gobierno de Israel, y hay una matanza impresionante por el poder. El poder es algo impresionante. Hay una matanza por parte de Abimelech. ¿Fue Abimelech, Romel? Bueno, mata a 70 y solamente queda Jotán. Y Jotán, ¿verdad?, levanta una parábola muy poderosa. En Jueces capítulo 9, del versículo 8 al versículo 15, nos habla entonces y pone una parábola de que los árboles andaban buscando rey. Y los árboles vienen a la higuera, vienen a la vid, vienen a la zarza, vienen al olivo, y resulta de que lo que es la higuera, lo que es el olivo, lo que es la vid, dicen: yo no puedo porque estoy trabajando, y cómo voy a dejar de producir mi fruto para mi Señor. Mas sin embargo, la zarza, que no se ve el fruto, les dice que sí. Eran espinos, y les dice: bueno, si realmente ustedes quieren que yo sea sobre ustedes su líder, pues cobíjense bajo mi sombra, o si no, quémense. La figura es muy sencilla. La figura que sale, porque ese es el contexto, que el bosque o los árboles representan a una sociedad. Representa a la sociedad que anda buscando quién los gobierne. Y van a la vid, y van a la higuera, y van al olivo, y ellos dicen: no. Podemos observar en esta parábola que el que da fruto generalmente no tiene tiempo, y el que no da fruto está en ocio. Por eso la zarza le dijo: bueno, si mi sombra te cubre, pues vente conmigo. Aquí podemos comparar, ¿verdad?, el fruto de Dios. Cuando alguien da fruto de Dios, realmente no se puede distraer. Y creo que los árboles se dieron cuenta del fruto de la vid, se dieron cuenta del fruto de la higuera, se dieron cuenta del fruto del olivo, y por eso acudieron a ellos. Y quizá cuando se hacen las cosas bien, en el reino, la gente se va a fijar en ti y va a decir:
ven, reina sobre nosotros. Y creo que tenemos que tener la suficiente prudencia y sabiduría para decir: no puedo, porque le estoy dando resultados a mi Señor. ¿Cómo dejaré de dar fruto para ir a ser rey o gobernante sobre ustedes? Creo que aquí podemos entrar algo que es muy importante, que tiene que quedar muy claro en nuestro corazón, que nosotros tenemos una primera responsabilidad, y nuestra primera responsabilidad definitivamente va a ser Dios. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado: mi primera responsabilidad es Dios. Dile: nuestra primera responsabilidad definitivamente es Dios. Y podemos notar de la higuera, la higuera, ¿qué produce? Higos. El olivo, ¿qué produce? El olivo o la aceituna. No. El olivo, ¿qué fruto produce? La aceituna. La vid, ¿qué produce? Uvas. Podemos darnos cuenta que después del fruto hay un proceso. La uva se procesa, el higo se procesa, la aceituna se procesa. De la uva viene el vino, de la higuera viene el higo dulce, sabroso, es como un dáctil, y del olivo viene el aceite. Ayer que estaba yo precisamente escribiendo la reflexión de hoy y la de mañana de Canaán, creo que ya vamos en la 12 y 13, Canaán 12 hoy y mañana 13, estaba hablando precisamente, habla la escritura ahí en Deuteronomio, voy a hacer un paréntesis, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8, nos habla sobre la tierra prometida, sobre el Canaán, y nos habla sobre los 7 frutos que produce la tierra prometida. Y el último fruto, después de la lista que da, es el olivo. Y estuve leyendo en los diccionarios y toda la información que pude leer para escribir, me pude dar cuenta, ¿verdad?, de que había el olivo, después que es cosechado, tiene que ser procesado. Y en el proceso del olivo, para sacar el aceite, era una piedra circular. Ponían la aceituna y ponían otra piedra circular con una vara, y le daban vuelta. En cada vuelta, ¿verdad?, se iba machacando la aceituna, y machacando la aceituna era como una prensa. Cada prensa, ¿verdad?, iba apretando más y apretando más y apretando más. Ese es el proceso para llegar al aceite puro, que es una figura del Espíritu Santo, pero también es una figura de un fruto que lleva un proceso. Cuando Jesús, antes de ir al Calvario, antes de ir al Monte de los Olivos, antes de sufrir la muerte en la cruz del Calvario, él tuvo que ir a la presa, al Getsemaní, que significa prensa. Tuvo que ir a la prensa, ¿verdad?, a ser prensado, que aspiraba gotas de sangre. Y después de ahí tuvo una gran victoria. Creo que para el olivo, para que produzca aceite, después del olivo viene la aceituna, y luego viene otro proceso, y después de ese proceso, ¿verdad?, se viene otro producto. Siempre en los procesos de Dios, siempre
va a implicar un proceso doloroso. En el caso de la aceituna es machacar, en el caso de la uva es el fermentar o macerar hasta que se desprenda, y después viene también una presión sobre la uva para que salga el vino. En los tratos de Dios siempre nosotros vamos a ser tratados por Dios. A veces no es nada fácil el trato de Dios en nuestras vidas, porque nos duele, porque no es nada agradable. Y yo creo que esos tratos de Dios son importantes en nuestra vida, porque entonces no vamos a llevar fruto. Todo árbol que no lleva fruto, dice la palabra, es cortado. Llamó la atención a los árboles, la vid, la higuera y el olivo, porque vieron su fruto. Ahora, a veces nosotros debemos de permitir que nos machaquen, que nos expriman, porque para eso venimos. Nosotros somos servidores del Señor, venimos con un propósito. El gran ejemplo nos los puso el Señor Jesús. Dice que los gobernantes de este tiempo buscan que les sirvan, pero el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por los demás. Y creo que ese es el ejemplo mayor que nosotros podemos captar. En esta vida a veces nos quejamos cuando no tenemos una comprensión, una revelación que nos muestra aquí la palabra de cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es servir a los demás, no servirse de los demás. Creo que a la naranja, para sacarle el jugo, la tienen que exprimir. Al olivo lo tienen que machacar. Yo no sé qué tienen que hacer con tu vida, pero lo que hagan en tu vida va a ser para darle la gloria a Dios. Yo no sé, a veces no es fácil servirle al Padre, porque a veces se sirve con mucho dolor, a veces hay injusticias, a veces hay situaciones que te duelen, que te lastiman, pero más sin embargo, lo más importante que debemos tener presentes nosotros es que nosotros, el propósito por el cual estamos aquí es para producir fruto que dé la gloria a Dios. ¿Sabes para qué sirve el aceite? En el tiempo antiguo y hoy mismo, ¿verdad? Pero en el tiempo antiguo pues no había gasolina, no había el petróleo, y entonces era un combustible para producir luz. Servía como medicamento, servía para ungir a los reyes, a los sacerdotes, era como un utensilio en los usos sagrados, en los usos del templo. En fin, el aceite tenía muchísimos usos, pero para que fuera bendición para la gente, tenía que pasar ese proceso. Y nosotros también, para ser bendición para mucha gente, tenemos que pasar ciertos procesos. La palabra del Señor nos enseña. Ahorita que he estado estudiando, leyendo el Antiguo Testamento, me he dado cuenta que casi todos los ejemplos que pone la palabra para que el pueblo pueda entender son temas agrícolas, y cómo esos productos son procesados. Y a través de esa explicación, que cuando se escribieron estos libros 4000 años antes de Cristo, la gente los entendiera cómo Dios bendice, Dios pone esos ejemplos. Si tal vez la Biblia se hubiera escrito en nuestros tiempos,
hubiera puesto ejemplos modernos. Quiero que me acompañes, ahí sí quiero que me acompañes. Vamos al libro de Levítico. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en sus territorios piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Versículo 2. No observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo el Señor. Aquí el Señor le está dando indicaciones al pueblo. Le está dando indicaciones cuando iban a poseer la tierra. Le está diciendo: no hagan esto, no hagan aquello en los territorios que ustedes van a ocupar. Y en el versículo 3 de esa parte de Levíticos: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo os enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes, y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos, y ante ustedes caerán a filo de espada. Me voy a detener ahí. Es Levítico 26, versículo 1, 2, 3, y estoy en el número 3. Dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos. Quiero hacer notar esto. Aquí Dios le está diciendo al pueblo: si ustedes leen y observan lo que leen de mis mandamientos, les van a venir estas bendiciones. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Quiero que observemos el versículo 4. Yo les voy a, si ustedes leen la escritura y la estudian y la obedecen y la practican, a Josué le dice: en la mañana, en la tarde y en la noche queremos bendición sobre nuestras vidas. No es porque lo hagamos por ese interés, pero la escritura aquí me dice: tú quieres, si estás aquí en la tierra, tú quieres tener bendición, lo único que tienes que hacer es leer la escritura de mañana, de tarde y de noche. Y aquí nos está diciendo: si ustedes hacen eso y lo ponen en práctica, fíjense lo que va a pasar. Yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Es decir, cuando llueve y tú siembras, los árboles van a crecer, lo que tú sembraste va a crecer, y todo darán a su tiempo fruto. Eso puede ser una figura del trabajo, la labor que tú haces, pero está poniendo un ejemplo agrícola, de campo. En el versículo 5, la trilla dará hasta la vendimia. ¿Qué cultivo se trilla? El trigo, la cebada. ¿Sabes lo que era? Ya habían recogido la siembra, y era tanta la cosecha, que la estaban procesando, y todavía no terminaban de procesar toda esa cosecha. ¿Y saben qué? Ya estaban cosechando otras cosas. Lo que quiere decir el Señor, lo que nos está diciendo el Señor aquí: si nosotros leemos, meditamos, estudiamos la escritura, ¿sabes? Y la practicamos, la lluvia va a llover a su tiempo, los frutos se van a dar a su momento.
Y todo lo que recojan en esa cosecha, ustedes la van a estar procesando y tarda un tiempo para que la procesen. Pues el tiempo va a ser insuficiente porque va a venir la otra cosecha de otra siembra. Y siempre van a tener, y van a tener, y van a tener. Lo que me está diciendo el Señor, que Él nos quiere bendecir. Pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que pensar, que meditar en esta escritura. Es decir, el Señor nos está diciendo, todo lo que siembres te tiene que dar fruto. Todo lo que yo siembro da fruto. El Señor hace lo demás. Creo que los problemas que a veces muchas empresas o muchos negocios vienen a la quiebra es que cuando dan su producto y no les pagan, ya no tienen, no tienen su cosecha, ya no tienen su ganancia. Es más, ni lo poco que invirtieron o lo mucho que invirtieron, mucho menos ganancia. Y ahí es cuando viene a la quiebra. Lo que está diciendo el Señor, si ustedes hacen eso, yo voy a poner todas las condiciones para que todo lo que ustedes hagan, no solamente cosechen más, y van a terminar este negocio y va a venir otro negocio y yo los voy a seguir bendiciendo. Y dice, y ustedes comerán en abundancia. Esto es una bendición del Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre por sus bendiciones. Y quiero seguir leyendo porque está muy interesante. En el versículo 6, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes. No habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Versículo 12, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para que dejen de ser esclavos. Yo rompí las conyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Esa es la promesa del Padre. Si nosotros meditamos, pensamos y hacemos lo que nos dice este bendito libro, el Padre se va a encargar de lo demás. Ahora, Jesús ciertamente nos enseñó a través de parábolas, pero también Jesús fue muy directo en sus enseñanzas. Él dijo directamente, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El propósito por el cual estoy aquí en la tierra es hacer mi misión por la cual me envió mi Padre, y lo voy a hacer. A veces en nuestra vida se nos terminan las fuerzas, se nos acaban las fuerzas. En la Escritura dice que Él le da fuerzas al que no tiene, pero nosotros no podemos recibir fuerzas de Dios si no me gasto las fuerzas que yo tengo. Una de las cosas que el Señor a mí me enseña, que tenemos que caminar, uno de mis saludos que doy siempre en todas mis enseñanzas, pongo, caminando te quiere el Padre. Esa es una, caminando te quiere el Padre. Porque yo he entendido que no hay otra forma de avanzar más que caminar. Nosotros podemos estar cansados, podemos tener algunas situaciones a veces difíciles que nos van a pasar, nos van a suceder, pero eso no significa que nosotros debemos de cruzarnos de brazos y rendirnos. No, nosotros tenemos que tener esa actitud de seguir avanzando. Ahora, con lo que yo les leí de Levítico, yo puedo entender y puedo comprender cuando Jesús dijo, muchos dicen
que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo que los campos están blancos, listos para cosechar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros meditamos en la mañana, en la tarde, en la noche, empezamos a aprender de la Escritura. Y la Escritura nos empieza a decir qué es lo que vamos a hacer. Uno de tantas personas que reciben todos los días las reflexiones me preguntó precisamente hoy. Me dice: pastor, ¿qué debo de hacer para hacer la voluntad de Dios? 1, 2. ¿Y será posible hoy en día? Yo nada más lo que le dije: ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer a Dios a través de este bendito libro y leerlo de mañana, de tarde y de noche. Y número 2, yo creo que sí es factible. Jesús dijo: mis mandamientos no son gravosos. No significa, ¿verdad?, que es una tarde de verano, ¿verdad?, con un coco en la playa con lentes. No, no significa eso. Pero significa que es posible. ¿Queremos bendición? Bueno, si nosotros hacemos esa parte, el Señor va a cortar los tiempos. Lo que pensábamos que nos iba a tardar años, se tomará meses. Lo que pensábamos que se iba a tomar meses, se tomará días. Dios siempre nos va a sorprender. Por eso Jesús dijo en Juan 4:34 y 36: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzar vuestros ojos, mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge su fruto para vida eterna, para el que siembra, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Aquí la palabra de Dios me está diciendo muy sencillamente que si yo hago conforme a este libro, los tiempos se van a cortar. Que tanto se va a gozar como el que siembra, como se va a gozar como el que cosecha. Se goza el que siembra porque su trabajo que está haciendo será remunerado. Se goza el que cosecha porque el trabajo que está haciendo es remunerado. Es decir, que siempre habrá bendición. La palabra del Señor por eso dice muy claramente que el Señor paga, y paga muy bien, ¿verdad?, nuestros salarios, el que recoge el fruto de la siembra. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 en adelante, me habla sobre la parábola de los talentos. Me habla a uno que le dio 5, a otro que le dio 2 y a otro que le dio 1. Y llegó el momento en el cual el Señor tenía que hacer cuentas con ellos. El que le dio 5 llegó muy contento y le dijo: me diste 5, te produje 10. Al que le dio 2 le dijo: me diste 2, te traigo 4. El Señor gozoso. El Señor le dijo: muy bien hecho, eres buen siervo, digno de mi confianza. Como fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y al que le dio 1, le dijo: Señor, tuve miedo, mejor lo escondí y te entrego ese 1. ¿Y el Señor se puso contento? El Señor no se puso contento. Es decir, cuando no producimos fruto, el corazón del Padre no se pone contento. La única manera en la cual el corazón del Padre se pone contento es cuando nosotros producimos fruto. Ser productivo. Yo llego entonces a esa conclusión: ser productivo en el reino de Dios, además de producir gozo, genera galardones.
genera ganancias. Por eso creo que es importante que nos esforcemos. Imagínense ustedes, si el que dio 2, el padre se puso contento. A ver, yo pregunto, el que dio 2 y produjo 2, y el que le dieron 5 y produjo 10, en ambos se puso contento. Yo pregunto, ¿el padre en cuál se puso más contento? ¿En el que produjo 2 o en el que produjo 5? Obviamente que el que produjo más, dirán muchos, pero es que produjo el 100% de lo que le dieron. Ok, pero el padre se puso más contento del que produjo más. El Padre y Jesús tienen su identidad muy clara. El Padre sabe que Él es el labrador y Jesús sabe que Él es la vid. En nosotros debe de quedar muy claro también el hecho de que cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es que nosotros somos pámpano. ¿Sabes lo que es un pámpano? Vamos a decir, es la línea o es la terminal de la ramita de la vid donde se van a colgar el racimo de uvas. Y toda vid, para que produzca fruto, tiene que ser podada. Aún en la misma vid hay algunos pámpanos que no producen muchas uvas. Esas deben de ser podadas. Hay un proceso. Y la idea del labrador no es simplemente podar por podar. La idea del labrador es que quiere producir más fruto. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que demos mucho fruto. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a nuestro Padre Celestial? Cuando damos mucho fruto. Ahora, el Padre es el labrador, Jesús es la vid, tú eres el pámpano. Dice la Escritura que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo un pámpano no se separa de la vid? Estando pegado. ¿Cómo tú y yo no nos separamos de Jesús? Estando conectados con Él. Algo que es muy importante, y sin darnos cuenta, a veces la tecnología, en lugar de acercarnos a Dios, nos separa de Dios si no la sabemos usar. Esta tecnología tan hermosa, que se supone que nos debe de acercar a las personas, a veces nos separa de las personas y nos separa de nuestro Padre. Mucha gente ya está perdiendo el estilo de vida de comunicarse con el Padre. A veces hay temporadas en nuestras vidas, y a mí me ha pasado, y de una de otra manera el Padre me hace recordar: hijo, ¿qué te pasa? Pero la única manera de producir fruto es estar conectado con Jesús, estar en comunión con Jesús, estar directamente en la presencia de Jesús. ¿Queremos producir fruto? Dice que separados de Él nada podemos hacer. Quiero que le digas a la persona que tiene a su lado: separado de Jesús no puedes hacer nada. No podemos hacer nada. No vamos a producir fruto. Ahora, se supone que estamos unidos a la vid. Se supone que tenemos conexión con Jesús. Se supone que tenemos que producir fruto. Yo pregunto, ¿cuál es tu fruto? Dice una parte en el Antiguo Testamento que no podemos venir al Señor con las manos vacías. El Padre se quiere gozar. Nos quiere decir: entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tú estás comunicando esta verdad. Nuestro primer compromiso es Dios. Ese es nuestro primer compromiso. Y quizá las cosas que tú haces, o que yo haga, o las cosas que hagamos, tal vez va a llamar la atención de la gente. Y lo digo
de una manera modesta. A veces lo que tú haces, los árboles, que es una figura del mundo, que era la figura que yo les ponía al inicio en Jueces 9, que vinieron a pedirle a la vid, a la higuera y al olivo que fueran sus reyes, y ellos dijeron: no, porque estoy ocupado. Tú te vas a dar el privilegio de decir: ¿sabes qué? Yo prefiero servir en las cosas del reino que servir en las cosas del mundo. Porque yo creo que todos, de una u otra manera, a veces queremos ascender en el ministerio, en el llamado, ascender en la economía. Pero yo he aprendido y comprendido que el Padre no se queda absolutamente con nada, que todo lo que tú hagas en el reino del Señor, el Padre te lo va a compensar. Y yo te pregunto: ¿qué fruto tú tienes espiritual para el Señor? ¿Cuántas uvas en tu pámpano se están generando? Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad el próximo domingo, el domingo 30, de traer uvitas. Y esas uvitas son personas, de traerlos al reino, de compartirles. Yo espero que estés orando. Muchos dicen, muchos dicen que sí de labios, pero en el corazón saben que no lo van a hacer. Nada más dicen sí, pero no van a hacer nada. Y ya se acostumbraron tanto a no hablar la verdad, para no decir que se acostumbraron a ser mentirosos. Ya se acostumbraron a no decir la verdad, que dicen sí, pero no lo van a hacer. Yo pregunto: ¿estás orando por tus invitados? ¿Estás orando por tus vecinos? ¿Estás orando por tus compañeros de trabajo? ¿Estás generando una estrategia para traerlos a la casa del Señor? Invitarlos. Y vimos la semana anterior, inclusive forzarlos para que lleguen a la casa del Señor. Y eso, el Padre se regocije contigo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Le estás haciendo una llamadita? ¿Estás usando la tecnología? ¿Estás usando tu capacidad, tus recursos? Si no, creo que es un buen momento nosotros para hacerlo. Leímos nosotros en Levítico 26, del 1 al 12, de que el Padre nos va a bendecir, va a mandar su lluvia a su tiempo, va a haber cosecha, y mientras estamos trabajando va a venir la otra cosecha, y va a venir la otra cosecha. Es decir, que durante todo el año va a haber bendición, que vamos a comer, como dice la palabra, en abundancia, hasta saciarnos, que la bendición del Padre va a estar con nosotros, como leímos en Levítico 26. El Padre se va a mover en medio de nosotros siempre y cuando nosotros leamos y practiquemos esta palabra. Y aquí en esta palabra me enseña que yo tengo que compartir la palabra, que tengo que predicar la palabra, que tengo que llevar este mensaje, esta buena noticia. Creo que hoy es un buen momento. Ahora, Jesús dijo algo en Juan 15, 7 y 8: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y dice la palabra, pensando en esto, si nosotros permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Si esta palabra permanece en mí,
¿Y cómo va a permanecer? Tengo que estar leyendo la palabra. ¿Cuántos capítulos diarios lees la palabra? ¿Estás leyendo la escritura? Alguien decía, hay predicadores que son predicadores de años y jamás en su vida han leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Cómo vamos a ser prosperados? ¿Tú quieres la bendición del Padre? Aquí está. A mí me impactó muchísimo un testimonio de un predicador de la India. No recuerdo el nombre. Fue hace 15 días que estuvimos en la Ciudad de México. Y dice que Dios le dio una palabra y nada. Pasó un año, pasaron 2 años, 3 años, 10 años, nada. Pero él permanecía fiel, creyendo en la escritura. Y él lo que hacía, leía la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, y leía la palabra y leía la palabra. Entrando al 11º año, hizo una actividad similar a la que vamos a hacer nosotros el domingo 30. Y dice que en el primer año crecieron a 3,000. En el segundo año dijo, creo que a 5,000. En el tercer año a 7,000. A 10,000. Y así hasta tener 150,000. Y siguen los miles y miles. ¿Por qué? Porque la palabra está permaneciendo en él. Y él en la palabra. Y dice, y todo lo que pidiéremos nos será hecho. Entonces eso significa que si hay algunas cosas que estamos pidiendo nosotros, es porque no estamos cumpliendo con nuestra parte. Y no es de que queramos aprovechar esta parte del Señor, no. Lo que yo sí quiero hacer y decir, de que si en el mundo hay exigencias, cuanto más en las cosas del Señor. Me decía mi hijo Iván, dice, papá, en la UNAM mínimo para pasar la materia son 8. Mínimo, de 8 para arriba. En la UAP también dice, mínimo es 8. Y ahora para los que quieran entrar y hacer el examen de admisión, ya mínimo les van a pedir promedio de 9. Ahora, ¿por qué se ponen tan exigentes? Si ellos se ponen tan exigentes, porque son las mejores escuelas. Ahora, el Padre también espera de nosotros. El Padre quiere que nosotros seamos productivos, que llevemos fruto. No simplemente, ¿verdad?, como un ego de Él, sino Él es el labrador, Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os los daré. El Padre, todo lo que le damos al Padre, el Padre nos da. El Padre no se queda absolutamente con nada. Todo lo que tú has sembrado al Padre, sea por tus talentos, sea por tu tiempo, sea por tus recursos financieros, por cualquier recurso que tú inviertas en el reino del Padre Celestial, el Padre nos los da. El Padre no se queda absolutamente con nada. Por eso, si tenemos situaciones en nuestro diario andar, a veces las cosas no salen bien en una iglesia, a veces no salen bien en el trabajo, a veces las cosas no salen bien en la casa. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, hacemos compromisos con el Padre Celestial, el Padre va a cumplir su palabra. Dice la Escritura, y con esto yo quiero terminar y quiero hacer una oración, que nos comprometamos con el Padre Celestial hoy. Si tú estás dando fruto, qué bueno. Si tú no estás dando fruto,
creo que es el momento en el cual nosotros nos debemos de comprometer con el Padre Celestial. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero hacer esta parte. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a presentar nuestros frutos al Padre Celestial de la siguiente manera. Quiero que me pongas mucha atención. Vamos a presentar nuestros frutos. Padre, yo aquí te traigo mis frutos. Te pido que los bendigas. Tus frutos, no sé qué le traigas al Padre. Tus frutos de compartir la palabra. Tus frutos de testimonio. Tu fruto de evangelizar, tu fruto que eres un buen hijo, una buena hija, un buen padre, una buena esposa. Yo no sé cuál sea tu fruto, pero el fruto que yo estoy hablando en ese momento, ¿verdad? Es el fruto también de llevar y de compartir esta palabra. Si tú tienes fruto, lo vamos a levantar, pero si no tienes fruto, vamos a hacer entonces 2 oraciones. La primera, decirle: Padre, he sido negligente. He sido negligente porque tus palabras no están permaneciendo en mí, porque no estoy leyendo tu palabra. Y yo no sé y no tengo la fuerza para hacer tu voluntad porque tu palabra no está en mí. Te pido que me perdones en ello. Y ayúdame a permanecer en tu palabra y ayúdame a meditar en tu palabra todos los días. Y la segunda parte: dame la oportunidad para traer fruto este domingo 30. Me comprometo, tú vas a hacer el compromiso. Quiero que pongas tu mano izquierda sobre tu pecho y la derecha sobre ella. Que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Quiero que le empieces a hablar. Dile: Padre, perdóname, porque no puedo permanecer en tus palabras ni tus palabras en mí, porque no medito tu palabra. Perdóname porque he sido negligente en ello. Te pido que me perdones. Perdóname. Voy a hacer lo que dice tu palabra en Levítico 26. Que la única manera para que la lluvia tenga y caiga a tiempo, la única manera para que la cosecha dé fruto a su tiempo, y todavía yo no termino de vaciar mis almacenes y ya viene la otra cosecha y viene la otra cosecha, es decir, que tú me quieres bendecir en abundancia, es que medite en tu palabra y haga conforme a ella. Ayúdame, Padre, a meditar en tu palabra y hacer lo que ella me indique en el nombre de Jesús. Y perdona mi negligencia en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, quiero traerte fruto. Fruto con mi vida, fruto con mi trabajo, fruto con mi familia, fruto en la escuela, fruto con el esposo, con la esposa, fruto como hijo, como padres, fruto en la iglesia. Padre, ayúdame a traerte fruto este domingo 30 de octubre. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que me des la valentía, la gracia, el recurso para poderte traer fruto en personas para que escuchen tu palabra. Úsame como un medio. Úsame para que mi pámpano se llene de más uvas para tu gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y vamos a hacer un compromiso delante del Padre. Padre, hago un compromiso. El Padre te va a poner ahí a las personas de traer. Te vas a esforzar. Que no quede en ti, si no viene que no quedó en ti, sino quedó en las personas. Tú haz la invitación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro por el poder de tu palabra que tú le das la gracia a tus hijos y a tus hijas para que traigan fruto a esta casa
en el nombre de Jesús. Fruto de personas para que se comunique la verdad, para que se comunique la buena nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Ponle las personas en su mente en este momento, en su corazón, a quienes van a traer, a quienes van a invitar en el nombre de Jesús. Y oramos por esas personas, si son familiares, si son amigos, si son vecinos, si son compañeros de trabajo, si es cualquier persona que yo me encuentre en cualquier negocio, en cualquier lugar, que yo le haga una invitación en el nombre de Jesús. Y dame la facilidad y los recursos para traerla el domingo en el nombre de Jesús. Queremos presentarte, Dios mío, esa ofrenda para tu gloria y honra, para que la bendigas en el nombre de Jesús y hagas caer la lluvia a su tiempo en el nombre de Jesús, en la tierra en la cual yo estoy sembrando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y decimos amén. Le damos un fuerte aplauso al Padre Celestial.